Hola, ¿cómo estás? Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de qué es la discapacidad, ¿sí? La idea es un poco reflexionar sobre el concepto más actual de la discapacidad, teniendo en cuenta que aún, a pesar de que la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y la Discapacidad en el año 2001 empieza a, a manifestar, o mejor dicho, a clasificar justamente la funcionalidad desde una perspectiva superadora o bien más integral en comparación a la anterior, aún en la sociedad sigue nombrándose a la discapacidad como la patología en sí misma, cuando en realidad vamos a ver que la discapacidad es mucho más abarcativo que la patología en sí, ¿sí? Por eso les comparto este cuadro, que justamente está sacado de la CIF, la Clasificación Internacional de la Clasificación, perdón, la Clasificación Internacional de la Funcionalidad y la Discapacidad, en el cual se menciona justamente la condición de salud o trastorno o enfermedad eh, enmarcada y conformada por un lado, las funciones y estructuras, la cual puede llevar a una alteración o limitación en las actividades, y lo cual puede llevar a una restricción en la participación, y al mismo tiempo una restricción en la participación puede limitar actividades, y al mismo tiempo esta limitación en las actividades puede llevar a una alteración en funciones o estructuras. Y siempre esto va a estar condicionado por el ambiente, ¿sí? Y por factores personales propios de cada sujeto o individuo, ¿sí? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, un poco primero vamos a definir cada una de estas partes y después ir explicando y dando un ejemplo análogo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de funciones corporales, se hace referencia a las funciones fisiológicas de los diferentes sistemas, estructuras corporales relacionadas con diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Como ser el hombro, un órgano, la pierna, alguna estructura del sistema nervioso, etcétera, ¿sí? Con lo cual, al haber un daño, supónganse, en el hombro, ¿sí? Voy a tener una alteración en la movilidad articular, por ejemplo, ¿sí? Y eso me va a llevar a tener alteración o a tener una limitación en diferentes actividades de mi vida cotidiana, ¿sí? Y al mismo tiempo eso me puede llevar a una restricción en diferentes participaciones de actividades de la vida diaria. Con lo cual, las actividades van a ser entendidas como la realización de tareas o acciones por parte de cualquier individuo, mientras que la participación tiene que ver con el acto de involucrarse en una situación vital. Entonces, volviendo al ejemplo del hombro, si yo tengo una alteración en el hombro, supónganse una contractura, ¿sí? Que puede ser pasajera, y esa contractura me impide levantar el hombro lo suficiente como para alcanzar determinada altura, voy a tener una limitación en esa actividad a partir de una alteración estructural o funcional, ¿sí? Y esa alteración o esa limitación en la actividad me va a impedir quizá participar en otras actividades, porque por ejemplo, para yo agarrar la yerba que está en la alacena, voy a tener que pedirle ayuda a alguien para que me la alcance, o bien utilizar algún elemento que me favorezca o me facilite alcanzarla, ¿sí? Si yo soy deportista, supónganse que soy jugador de vóley y empiezo a tener esta alteración en el hombro, voy a tener que dejar de participar en ese juego, en esa cuestión social, más allá del ámbito deportivo. Y eso me empieza a restringir participación. Con lo cual, sumado, o mejor dicho, englobado en un entorno determinado, de acuerdo a las barreras o facilitadores que tenga yo, y al mismo tiempo mis cuestiones personales, en cuanto a lo emocional, a lo simbólico, los recursos que poseo para poder superar estas barreras, ¿sí? Barreras no siempre son arquitectónicas, como puede ser alguna estructura de la vía pública, sino pueden ser a veces simbólicas, ¿sí? El hecho de decir, no, si tenés esa situación no podés participar. Bueno, en toda esta sumatoria se termina englobando el nivel de discapacidad.
Con lo cual, la discapacidad no es en sí la patología, no es en sí el déficit orgánico, sino más bien el resultado, si se quiere, del nivel de participación de cada persona. Por eso mismo, personas con la misma condición fisiológica, como ser, por ejemplo, una parálisis cerebral, según el grado de esta condición, va a dar el grado de discapacidad, pero eso no se limita a eso. ¿Por qué? Porque puede haber personas con un daño cerebral severo, pero que tiene recursos o condiciones para desenvolverse en la participación de su vida diaria, como puede ser tener una silla de ruedas motorizada, tener diferentes mecanismos de comunicación, poder tener acceso a un trabajo, a pesar de no tener comunicación verbal, por ejemplo. Como eso, ejemplos hay diversos y montones. Por eso es importante que entendamos que la discapacidad no es en sí una situación dada por lo orgánico, sino más bien que engloba a todo el contexto social. ¿Sí? La discapacidad no recae en la responsabilidad individual meramente, sino que implica la consecuencia o el resultado de una responsabilidad colectiva, en la cual si disminuimos esas barreras de las que estaba hablando, sí que pueden ser arquitectónicas, pero por sobre todo simbólicas y representacionales, podemos favorecer una mayor participación de diferentes personas con diferentes condiciones. ¿Sí? Así que bueno, esa es un poco la idea del concepto de discapacidad. No se limita a la patología, sino que más bien tiene que ver con el nivel de inclusión que esa persona tiene a partir de diferentes restricciones en su participación. Por eso hablamos de inclusión, por eso buscamos un horizonte en el cual la inclusión sea algo normalizado justamente, ¿sí? Y que tenga que ver con un derecho adquirido por el hecho de ser humano. Así que bueno, espero que te haya servido y en ese caso, cualquier duda, consulta, nos vemos por las redes y bueno, hasta pronto y hasta otro nuevo posteo. Saludos.